Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes, el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Y la suerte para la del oriente cayó a Selemías. Y metieron en las suertes a Zacarías su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte. Y para Obed-edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Para Supim y Jousa, la del occidente, la puerta de Salequet, en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día, y a la casa de provisiones de 2 en 2. En la cámara de los utensilios al occidente, 4 al camino, y 2 en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreitas y de los hijos de Merari. Y de los levitas, Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios, y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuanto a los hijos de la Adán hijo de Gersón de la Adán, los jefes de las casas paternas de la Adán gersonita fueron los Jehielitas. Los hijos de Jehieli, Zetam y Joel su hermano, tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Jehová. De entre los amramitas, de los izaritas, de los hebronitas y de los uzielitas, Sebuel hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. En cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este era Reabías, hijo de este Jesaías, hijo de este Joram, hijo de este Zicri, del que fue hijo Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines, para reparar la casa de Jehová. Todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel, y Saúl hijo de Cis, Abner hijo de Na y Joab hijo de Sarbia, y todo lo que cualquiera consagraba, estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. De los izaritas, Kenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700, gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, en toda la obra de Jehová, y en el servicio del rey. De los hebronitas, Jerías era el jefe de los hebronitas repartidos en sus linajes por sus familias. En el año 40 del reinado de David se registraron, y fueron hallados entre ellos hombres fuertes y vigorosos en Yase de Galaad. Y sus hermanos, hombres valientes, eran 2700, jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24.000. Sobre la primera división del primer mes estaba Jasobeam hijo de Zabdiel, y había en su división 24.000. De los hijos de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai Oita, y Miklot era jefe en su división, en la que también había 24.000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joiada, y en su división había 24.000. Este Benaía era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba Amisabad su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael hermano de Joab, y después de él Zebadías su hijo, y en su división había 24.000. El quinto jefe para el quinto mes era Samut Izraíta, y en su división había 24.000. El sexto para el sexto mes era Ira hijo de Iques, de Tecoa, y en su división 24.000. El séptimo para el séptimo mes era Gils Pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24.000. El octavo para el octavo mes era Sibecai Usatita, de los Zeraitas, y en su división 24.000. El noveno para el noveno mes era Abiezer Anatotita, de los Benjamitas, y en su división 24.000. El décimo para el décimo mes era Marai Netofatita, de los Zeraitas, y en su división 24.000. El undécimo para el undécimo mes era Benaía Piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24.000.
El 12º para el 12º mes era el Daine Tofatita, de Otoniel, y en su división 24.000. Asimismo sobre las tribus de Israel el jefe de los Rubenitas era Eliezer hijo de Zicri, de los Simeonitas, Sefatías, hijo de Maaca. De los Levitas, Asabías hijo de Kemuel, de los de Aarón, Sadoc. De Judá, Eliú, uno de los hermanos de David, de los de Isaacar, Amri hijo de Micael. Los de Zabulón, Ismaías hijo de Abdías, de los de Neftalí, Jerimot hijo de Azriel. De los hijos de Efraín, Oseas hijo de Azacías, de la media tribu de Manasés, Joel hijo de Pedaías. De la otra media tribu de Manasés, en Galaad, Iddo hijo de Zacarías, de los de Benjamín, Jaasiel hijo de Abner. Y de Dan, Azareel hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab hijo de Sarbia había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Azmaveth hijo de Adiel tenía a su cargo los tesoros del rey, y Jonatán hijo de Ucías los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de las torres. Y de los que trabajaban en la labranza de las tierras, Ezri hijo de Kelub. De las viñas, Simei Ramatita, y del fruto de las viñas para las bodegas, Zabdi Sifmita. De los olivares e higuerales de la Sefela, Baalanán Gederita, y de los almacenes del aceite, Joas. Del ganado que pastaba en Sarón, Sitrai Saronita, y del ganado que estaba en los valles, Safat hijo de Adlei. De los camellos, Obil Ismaelita, de las asnas, Geedías Meronotita, y de las ovejas, Yasa y Sagareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. Y Jonatán tío de David era consejero, varón prudente y escriba, y Jijai el hijo de Acmoni estaba con los hijos del rey. También Aitofel era consejero del rey, y Usai arquita amigo del rey. Después de Aitofel estaba Joiada hijo de Benaía, y Abiatar. Y Joab era el general del ejército del rey. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y levantándose el rey David, puesto en pie dijo, Oídme, hermanos míos, y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra, y has derramado mucha sangre. Pero Jehová el Dios de Israel me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora, pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira, pues, ahora, que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate, y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová,
para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios, y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová, y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro, y para sus lámparas, en peso el oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso, y para las tazas de plata, por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso, y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas, ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para todo el ministerio de la casa de Dios, estarán contigo en toda la obra, asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes, y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes.